I brought you when I found out that you had cancer of the... Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Yo feliz, un día más, un tutorial más. En este caso, esta mandala, porque va a ser un regalo y quería aprovechar para enseñaros el modelo que hice y cómo lo hice para una niña que cumple 8 años. Para su habitación le gusta el rosita. Entonces, ¿qué hice? Pues este sencillo diseño que yo creo que es divino. Le he mezclado los dos colores para convertirlo en algo más informal, ¿no? Más de niña. Bueno, no sé, a mí me parece que queda muy linda. No sé vosotras y vosotros qué opináis. Entonces, para decorarla le he puesto todas las cosas que se me han ocurrido, un montón de cintas delicaditas, los corazones, las plumas, los pompones, tiene de todo. Pero, imaginación al poder, como siempre digo, ¿vale? Le podemos hacer y poner cualquier cosa. Y he forrado el aro con este lazo de raso con topitos en gris, que es, vamos, lo más. No sé qué os parece, pero lo único que he forrado, como os decía, he forrado con este lazo de raso gris con topitos, todo el aro, lo he pegado y luego con el mismo lazo he intercalado, si os fijáis, he intercalado, aquí se ve mejor, mirad, voy a sacarlo así, he intercalado la mandala, ahí está, ¿veis? En lugar de poner un hilo, he puesto el lazo. Así se queda todo más, yo creo que más uniforme, más linda. No sé. En fin, que si os gusta lo que veis, os suscribáis al canal. Una cosa importante, vamos a trabajar con un gancho 1,6 milímetros, súper finito. El hilo es muy finito, porque así no se nos quedaba demasiado grande, al ser una mandala que ya tiene unas cuantas vueltas. Trabajaremos en dos colores, blanco y rosa, pero cada uno, imaginación al poder, como le apetezca. ¿Vale? Vamos con el tutorial. Suscribiros al canal y darle a la campanita. ¡Chao! Vamos con él. Vamos a hacer esta mandala muy finita con un gancho de 1,6 milímetros y un hilo acorde. ¿Vale? Y lo primero que vamos a hacer es un aro mágico donde vamos a poner... Ay, lo voy a hacer más profesional, se me olvida. Es que es muy cómodo hacerlo así. Ahí está el cruce y una sobre la otra. Y ya tenemos el aro hechito y ahí vamos a empezar a hacer 3 cadenitas, 1, 2 y 3, para poner dentro de nuestro aro 16 puntos altos en total. ¿Vale? Contando las 3 cadenas como el primer punto alto. Entonces este será el segundo, el 3, 4, 4, 5, así hasta 16. Top of his stairs when your father found out what we did that night. Tengo 16 puntos altos y cierro con la tercera de las cadenitas en un punto deslizado. Y ahora, y para la siguiente vuelta, hacemos 3 cadenitas, vamos con la segunda y vamos a poner un aumento en cada punto que hemos hecho en la vuelta anterior, ¿vale? 1. Vamos con el siguiente. Ahí. En cada punto, un punto. Perdón, en cada punto, 2 puntos altos. ¿Bien? 1 y 2. 1 y 2. ¿Bien? Y así seguimos. 1 y 2. En cada punto, 2 puntos. Bien, tenemos terminada la segunda vuelta y con esto lo que tenemos que hacer ahí, lo mismo, un punto deslizado en la tercera de las cadenitas. Subimos con 3 cadenas. Vamos con la tercera, ¿vale?
3 cadenas que sustituyen a un punto alto y seguidito 2 más, 2 cadenitas más para hacer en el siguiente de los puntos un punto bajo. Bien, entonces nos vamos al siguiente de los puntos. ¡Ay! Y hacemos un punto bajo. Seguido 2 cadenitas para en el siguiente de los puntos hacer un punto alto. Vamos a ir haciendo arriba y abajo. Bien. Para seguidito, 1 y 2 cadenas y en el siguiente un puntito bajo. 1 y 2, en el siguiente un punto alto. ¿Vale? ¿Veis? Van a quedar así. 1 y 2, punto bajo. 1 y 2, punto alto. Al siguiente. Todos los puntos van a quedar cubiertos. 1 y 2, o por un punto bajo o por un punto alto, alternándose. Y entre medias 2 cadenitas. 1 y 2. Punto alto. Seguido 1 y 2, punto bajo. 1 y 2, punto alto. ¿Vale? Bueno, pues así vamos a ir haciendo todita la vuelta. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Bien, pues tenemos para terminar, hice en el último de los puntos un punto bajo, las 2 cadenitas y me voy a enganchar con la tercera de las cadenas con un punto deslizado. ¿Vale? Así termino esta tercera vuelta y voy a ir cambiando el color. Entonces voy a quitar esta hebrita, la voy a cortar y voy a poner rosa. Para la siguiente vuelta vamos a engancharnos en cualquier otro lado que no sea donde hemos empezado, donde hemos acabado, para que no tengamos todos los acabados juntos. Y ahí vamos a empezar a hacer, sobre el punto alto, vamos a empezar a hacer y con hilo rosa y un poquito más grueso, pero con el mismo gancho. Y vamos a empezar a hacer 3 cadenas. A ver si soy capaz. Así. 2 y 3 cadenas. Una más de separación. Vamos a hacer una V. Vamos a hacer una V en el mismo punto. ¿Vale? Una cadenita. Y nos vamos al siguiente punto alto. Perdón, 2 cadenitas. Y nos vamos al siguiente punto alto para hacer otra vez una V. Un punto alto, una cadenita y otro punto alto. Así vamos a ir haciendo toda la vuelta con 2 cadenitas de separación. Y nos vamos al siguiente punto alto para hacer de nuevo una V, una cadenita y otro punto alto. Punto alto, cadena, punto alto. Una V, lo que viene siendo una V, ¿vale? Bien, pues así toda la vuelta. 2 cadenitas de separación entre una V y otra, al siguiente punto alto. Y así vamos a hacer toda la vuelta, insisto. Una cadenita, 2, cadenita, cadenita. Y nos vamos al siguiente. ¿Vale? Toda la vuelta. Para terminar la vuelta hago estas últimas 2 cadenas que separan cada V y me engancho en la tercera de las cadenas. Perdón, que esa es la cuarta. ¿Vale? Y ahora, me voy adentro de la cadena. Voy a irme con un punto deslizado para empezar a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Y dentro del hueco hacer una V, pero de 2 puntos altos, ¿vale? Es decir, 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos, ¿vale? Bien, hemos hecho 3 cadenitas, un punto alto, una cadena y 2 puntos altos dentro de la V anterior. Y una sola cadena de separación para hacer dentro de la siguiente V
otra V, pero esta vez con 2 puntos altos. Una cadena y 2 puntos altos en la siguiente V, ¿vale? Vamos a ir haciendo así. Una cadena. Y otra vez a la siguiente V, 2 puntos altos, 1 y 2. Una cadena y otra vez 2 puntos altos, 1 y 2, ¿vale? Seguimos con una cadena y al siguiente. Así todo el rato. 1 y 2, cadena, 1 y 2. Bien, esto es lo que vamos a estar repitiendo toda la vuelta. Vamos allá. Acabo la vuelta enganchándome en la tercera de las cadenas con un punto deslizado. Bien. A ver, yo voy a cambiar el color, pero si no cambiase el color, lo que haría sería punto deslizado y punto deslizado hasta llegar a la cadenita, ¿vale? Ahí es donde yo voy a arrancar ahora. Entonces, si alguien quiere continuar con el mismo color, pues solo tendría que hacer eso que explico, ¿vale? Yo, cadenita al aire, como siempre, corto mi hebra y tengo el rosita acabado. De momento, voy a seguir el final, voy a hacer también de rosita. Así es como nos va. Vamos a volver a poner el blanco. Lo voy a poner en otro lado, pero solo porque así los acabados no me coinciden, ¿vale? Y voy a arrancar en este caso, ahí, en el huequito de la V, ¿bien? Y aquí voy a poner 3 cadenitas que sustituyen a mi primer punto alto, 2 y 3. Y seguido 3 cadenitas más, 6 en total, para hacer dentro del mismo hueco un punto alto. ¿Vale? 3 de punto alto, 3 de separación. Otra vez, 1, 2 y 3 cadenitas, ¿vale? 3 cadenitas más y entre V y V hicimos una cadena. Pues en ese huequito un punto bajo. Otras 3 cadenitas, 1, 2 y 3, para irnos al punto de la V y hacer un punto alto a la cadena entre los 2 puntos altos. ¿Vale? Entre el grupo de los 2 puntos altos, ahí. Y ahora otras 3 cadenitas y volvemos a pinchar en el mismo sitio, ¿vale? De la V, en el medio de nuestras Vs, otro punto alto y otras 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y entre V y V hay una cadenita, pues punto bajo ahí. Otras 3 cadenitas, ya estamos repitiendo, si os fijáis, nos vamos al punto de la V y ahí un punto alto, 1. Otras 3 cadenitas y en el mismo sitio otro punto alto, ¿vale? Y otras 3 cadenitas, otras 3 cadenas, 1, 2 y 3, perdón, 1, 2, 3, y punto bajo en el hueco entre las 2 Vs, ¿vale? Esto es lo que vamos a estar repitiendo todo el rato, ¿sí? ¿Veis? O sea, 3 cadenas, nos vamos al punto de la V y hacemos un puntito alto, otras 3 cadenas y dentro del mismo punto V otra vez un punto alto y otras 3 cadenas para hacer un punto bajo entre V y V, ¿vale? Todo el rato vamos a estar haciendo esto mismo, ¿sí? Venga, pues lo hacemos todo y volvemos. Me toca acabar la vuelta, ¿vale? Acordaros, empecé haciendo los puntos altos en el medio de la V, pues solo me queda por hacer 1, 2 y 3 cadenas para unirme a la 1, 2, tercera de sus cadenas con un punto deslizado y habré cerrado mi vuelta. Vamos con la siguiente vuelta en la que vamos a hacer, ya vas a ver, un punto deslizado para meternos. Bueno, pero voy a hacerlo sobre la cadena, ¿vale? Voy a hacer un punto deslizado sobre la cadena
y otro punto deslizado para irnos justo al medio de esas 3 cadenas que tenemos. Y ahí hago una cadenita más y hago un punto bajo dentro del arco, ¿vale? Y seguido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Y me voy al arco, ¿vale? Al siguiente arco. Ahí, punto bajo. Otra vez 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas para irme al arco, ¿vale? Y punto bajo. ¿Habéis visto dónde, no? De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y punto bajo en el medio de ese arco que hemos definido, ¿no? Ese arquito que hemos ido trazando. Bien. Así vamos a hacer toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hasta acá. ¿Bien? Vale, pues toda la vuelta así. Vamos allá. Estamos en la última de las vueltas. O sea, en el último de los arquitos que estamos haciendo. Y en lugar de hacer 9 cadenas, vamos a hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para hacer un punto alto en el punto primero, en el primer punto bajo de unión del principio de la vuelta, ¿vale? De esta manera nos hemos quedado un poquito como escorados, ¿no? Así de un lado. Aquí, ¿qué vamos a hacer? 1, 2, 3 cadenas y un punto alto más dentro de ese arco, ¿no? De este último arco que acabamos de confeccionar. Hacemos una cadena y nos vamos al siguiente arco donde vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Una cadena. Otros 2 puntos altos. 1 y 2. Una cadena. Otros 2 puntos altos. 1 y 2. Otra cadena y 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Vale? ¿Cuál es la idea? Hacer ese grupito de 4 parejas de puntos altos separados por una cadena. Ahí, una cadenita más y nos vamos al siguiente arco y repetimos. 4 parejas de puntos altos separados por una cadenita. 1 y 2. Cadenita. Punto alto. Punto alto. Cadenita. Otra vez 2 puntos altos. 1 y 2. Cadenita y otra vez 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Vale? Ya tenemos 2 bloquecitos de 4, 2 bloques hechos compuestos por 4 pares de puntos altos separados por una cadenita. ¿Bien? Bueno, pues cadenita y nos vamos al siguiente. 1 y 2. Cadenita. 1 y 2. Cadenita. 1 y 2. Cadenita. 1 y 2. ¿Vale? Bueno, pues así vamos a hacer toda la vuelta, separando uno de los bloques del siguiente por una cadena y al siguiente puente. ¿Vale? Venga, hacemos toda la vuelta y nos volvemos a encontrar. Vamos allá. Mirad cómo va ya. Qué linda, ¿eh? Se ve bonita, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Vamos a acabar esta vuelta, que si os recordáis, al principio hicimos como una pareja de esos puntos altos, ¿bien? Entonces nos quedan por hacer 3 parejas. ¿Os parece? Una pareja de puntos altos, una cadena, 1 y 2, 2 parejas, una cadena y la tercera pareja de puntos altos. ¿Vale? Bien, una cadena y nos unimos a la tercera de las cadenas.
¿vale? Que sustituía al primer punto alto. Bien. Ahora tenemos que irnos al medio de las cadenas. Bien, tenemos ahora entonces cerrado. Nos vamos a ir con puntos deslizados ahí y con punto deslizado aquí. A la cadenita que hay de separación entre un bloque y el siguiente bloque. Y aquí hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas que sustituyen a un punto alto doble y 2 más de separación en el siguiente punto alto doble, que lo vamos a hacer en los huecos de cadenas. Aquí en todos los huecos vamos a poner un punto alto doble separado por 2 cadenas. Otra vez un punto alto doble ahí, ¿vale? 2 cadenas, de nuevo en el siguiente grupo de cadenas, en la siguiente cadenita libre, un punto alto doble, 1 y 2, punto alto doble. En todos los puntos cadena que hiciéramos en la vuelta anterior, ahora vamos a hacer un punto alto doble. Bien, venga, pues así toda la vuelta. 1 y 2, punto alto doble. Vale, 1 y 2, punto alto doble. Así toda la vueltita. Fácil esta vuelta, ¿eh? En todos los huequitos. Tenemos terminada la vuelta. Casi terminada la vuelta. ¿Habéis visto qué chula va? Bien, para terminarla enganchamos con la 1, 2, 3 con la cuarta de las cadenas y un puntito deslizado. ¿Vale? Una cadenita y en el mismo punto hacemos un punto bajo. Y 3 cadenas. Y ahora nos vamos al siguiente punto alto donde hacemos, al punto alto doble. Y aquí hacemos un punto alto, 3 cadenitas, un punto alto y 3 cadenitas. Para irnos al siguiente punto alto doble y hacer un punto bajo. ¿Vale? Vamos a repetir este motivo aquí arriba. ¿Sí? Entonces, 1, 2 y 3 cadenitas para irnos al siguiente y hacer un punto alto. 1, 2 y 3 cadenitas y al siguiente y en el mismo otro punto alto de crochet. Así vamos a ir haciendo todo el tiempo. Oye, que está quedando chula la mandala de crochet, ¿verdad? Aquí está bonita con este rosa en medio y ahí nos queda el toque final ahora. Seguimos entonces 1, 2 y 3 y al siguiente y ahí un puntito bajo. Seguimos. Qué bonita, ¿eh? La verdad que es muy bonita esta puntilla. Me gusta mucho. 3 cadenitas. 1, 2, 3 y nos vamos al siguiente punto alto doble para hacer punto alto, 1, 2, 3, una V. Dentro de cada punto alto doble, una V, alternando. Y otra vez 1, 2, 3 y ahí un punto bajo. 1, 2, 3, punto alto. 1, 2, 3 y punto alto. 1, 2, 3, punto bajo, ¿vale? Igual, el mismo motivo que hiciéramos antes, solo que ahora vamos de punto alto doble a punto alto doble. ¿Bien? ¿Comprendido? ¿Chulo? Bueno, pues nos vamos a hacer toda la vuelta así. Repito, en un punto alto doble empezamos con un punto bajo, 3 cadenitas y hacemos una V separada por 3 puntos altos, por 3 cadenitas, 3 cadenas y punto bajo otra vez. El motivo es, yo creo, sencillo. Lo repito una vez más, ¿vale? Empezamos, ahí tenemos el punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas. Nos vamos al siguiente punto alto doble y ahí hacemos un punto alto. 3 cadenitas,
Otra vez en el mismo punto, un punto alto, por eso digo lo de la V. Y 1, 2, 3, punto bajo, ahí, al siguiente punto. ¿Vale? Bueno, pues hacemos toda la vuelta y nos encontramos en un... Bien, estoy para terminar esta vueltita y como quiero quedarme o como tengo que quedarme en el máximo de altura de este último motivo que hemos hecho, para cerrar la vuelta lo que voy a hacer es, en lugar de 3 cadenas, un punto alto en el punto bajo de inicio de mi vuelta, ¿vale? Así me quedo ahí. Y ahora voy a dar la vuelta al trabajo, solo para irme al medio. Entonces voy a empezar a hacer puntos deslizados, ¿vale? Para estar en ese medio de vuelta, en ese medio del arco, ¿vale? Y otra. Tengo que hacer 3. Bien, me vuelvo a dar la vuelta. Bueno, voy a hacer las cadenitas primero, una cadenita para dar la vuelta y estoy, ¿veis?, en el medio de esta, pues no sé cómo llamarle a esto, coronita le diría, parece una coronita. Estoy en el medio y aquí empiezo a hacer cadenas. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La primera sustituye a mi primer punto bajo y me voy al siguiente máximo arco de los que hemos hecho y hago un punto bajo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y me voy al siguiente arco, ¿vale? Y lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 al siguiente. Así todo el rato. Esta va a ser fácil, ¿eh? Ahí vamos. Toda la vuelta la vamos a hacer haciendo esto. Así todo el tiempo vamos a hacer en un momentito. Está hecha esta vuelta. Vamos allá. Acabo la vuelta haciendo un punto deslizado en la primera de las cadenas. Porque si os acordáis, en la primera vuelta hiciéramos 8 puntos, 8 cadenitas, ¿vale? Cadena al aire, porque ahora voy a cortar la hebra para cambiar al rosita. Voy a cambiar de nuevo al rosa. Mirad cómo va. Hay tantas hebritas, tenía que haberlas escondido ya, ¿verdad? Mirad. ¡Qué bonita! ¿Eh? ¿Se ve o no se ve bonita? Se ve muy bonita esta mandala de crochet hecha a ganchillo con amor y es para regalar. Vamos a seguir haciendo. Vamos a cambiar el color. ¿Os acordáis que usamos el rosita? Pues lo voy a volver a poner y además lo voy a volver a poner para hacer esto. Voy a empezar por aquí mismo y empezamos con 3 cadenitas. Para hacer puntos V. Vamos a hacer esa V. 1, 2 y 3. Y seguido un punto alto. Separado por 2 cadenas. Otra vez la V. Otra vez la V. Es decir, 2 puntos altos. 1. Y 2. Entre una V y otra V, 1, 2 y 3 cadenitas. Nos vamos al siguiente hueco y hacemos 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenitas y 1 y 2 puntos altos. ¿Vale? Bueno, no vale. Y 2 puntos altos. ¿Vale? Así vamos a estar repitiendo toda la vuelta. Separación, 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Nos vamos al siguiente arquito que acabamos de hacer. Y un punto alto. 2 puntos altos. Separado por 2 cadenitas. 1 y 2. Y otra vez
2 puntos altos. Son como Vs. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues así todo el rato. 1, 2 y 3 cadenitas. Al siguiente arco, 2 puntos altos. 1 y 2. 2 cadenitas y 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Vale? Vamos a hacer toda la vuelta así. Vamos allá. Estoy para terminar la vuelta. He hecho las últimas 3 cadenas de separación y solo me queda unir con un punto deslizado. Y como me tengo que ir al medio, pues debo hacer puntos deslizados hasta llegar a ese medio de la V. ¿Vale? Vamos a hacer un punto deslizado, otro punto deslizado y una cadenita, 2 y 3 cadenitas que van a sustituir a mi primer punto alto. Y aquí adentro del hueco vamos a poner 2 puntos altos más. 1 y 2. Separado lo mismo por 2 cadenas, 3 puntos altos más. En lugar de hacer una V con 2 puntos altos, la vamos a hacer con 3. 1, 2. Va a parecer más un abanico que una V ya. Bien, vamos a hacer, esta es la idea. Y ahora, 2 cadenas para irnos a la siguiente V. En lugar de 3 hacemos 2. Y nos vamos al siguiente hueco de cadenas y volvemos a repetir. 3 puntos altos, 1, 2, 2. Cuidando siempre de sacar bien todas las hebritas. 3 puntos altos, 2 cadenitas y otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nos vamos del tirón y con 2 cadenitas al siguiente arco. Perdón, a la siguiente V, al medio de los puntos. Y repetimos. Repetimos cuidando tener siempre las hebritas bien enganchadas todas. Al hueco. 3 puntos altos, perdón. 3 puntos altos. 2 y 3. 2 cadenas y otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Esto es lo que vamos a repetir todo el rato. Bien, pues venga, hacemos toda la vuelta y nos encontramos de nuevo. Vamos allá. Las últimas 2 cadenas, el último punto deslizado con la tercera de las cadenas que sustituye nuestro primer punto alto. Cadena al aire. Hemos terminado nuestra mandalita. Mirad qué bella. ¿No es linda? ¿No se ve muy linda? Bueno, a mí me gusta. Voy a esconder todas las hebras que tengo por aquí y voy a forrar el aro, que va a tener 30 centímetros. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Con este lacito de lunares, no sé si por el lado de los lunares o por el lado que no tiene lunares. Eso no sé lo que voy a hacer, pero lo voy a forrar. Le voy a poner un poco de pegamento para que se me quede. Uy, no sé por cuál de los dos lados lo voy a hacer. Bueno, lo decidiré. Y ahora nos volvemos a encontrar con las hebritas todas escondidas y con esto ya forradito, ¿vale? Venga, vamos allá. Mirad cómo va. ¿No queda de momento estupendo? He puesto este lazo, que es de lunares, alrededor de todo el aro. Y luego lo he cosido, o lo he unido también con el lazo. Y me parece que queda ideal. Le voy a poner así algunos lacitos por ahí colgando. Y ya solo me queda ahora sí poner todas las tiritas, todos los adornitos, todas las cosas que le quiera poner. Voy a ir poniendo y nos volvemos a ver con ella ya terminada. Mirad cómo va. Le he puesto en la misma cinta para colgarlo, como es para una niña, y lo he llenado de
plumas, de corazones, de un montón de tiritas de colores. ¿Veis? Para poner esto, pues lo único que he hecho es, nada, sencillamente enganchar la cinta alrededor del aro, tirar de ella y listo. No hay truco, no hay historia para poner esto. Le he puesto ahí este corazoncito, hay más corazones. Bueno, ahí está un poco cómo nos queda. ¿Habéis visto las fotos? Yo creo que queda estupendo. Mirad, para que veáis cómo he ido confeccionando, he puesto de todo lo que he encontrado. Las borlitas, plumas, cintas de raso igual en el mismo tono en el que he forrado, gris, con su plumita. He puesto cintas con un acabado lindísimo, corazones, bueno, hay un poco de todo porque, bueno, pues es para una niña, entonces lo ideal es que quede muy vistosita, muy variadita. Le he puesto esto, ¿vale? Pero está pendiente de donde vaya a colgarlo porque va a ir unido con la misma cinta, ¿vale? Arriba va con la misma cinta. Yo creo, bueno, ya habéis visto las fotos, ya veréis luego dónde queda, pero yo creo que queda muy lindo. Bueno, este es el tutorial que traía para hoy. Espero que os guste. Si es así, un like, manitas arriba, deditos arriba y suscribiros al canal y seguir en las redes, ¿vale? Ya vais a ver las fotos, cómo queda espectacular.